Vamos a presentar esta, compartir. Nos vamos a regresar un poquito porque pues, esta es en la última parte. Ok, y vamos con esto. Este es el derecho internacional humanitario y con esto vamos a terminar nuestro curso. El conflicto es connatural en la sociedad. Desgraciadamente, la guerra ha sido considerada incluso hasta como una situación social, un efecto social que tal vez no es lo más bonito del mundo, pero existe. Entonces, pues nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de que primero fue un fenómeno social, ya no había ni por qué estudiarlo porque sabíamos que iba a haber, mientras hubiera dos personas iba a haber guerra. Después hubo el periodo de el hecho de decir, pues es que la guerra justa, la guerra injusta, que pues es una situación, un calificativo muy poco adecuado para la guerra. Después, por ejemplo, pues hubo efectos para evitar la guerra, hubo prohibición de la guerra y a final de cuentas hoy nuestra condición de la sociedad internacional es la paz como obligación jurídica. Pero pues es con natural, con la sociedad, siempre va a haber conflicto. En la etapa clásica se entiende que la guerra es una medida de autotutela, por eso las condiciones de que pues, solamente se puede hacer en ciertas circunstancias, y aparte es la manifestación más elevada de la soberanía, o sea, cuando un Estado siente que su soberanía está siendo vulnerada, pues hace la guerra. Sin embargo, siempre ha habido actos humanitarios. En el caso de la Ilíada, les recuerdo que, por ejemplo, cuando Aquiles ya no quería combatir, se hacían treguas e incluso en una victoria muy sonada de los aqueos, de los griegos, pues resulta ser que se hace un periodo, una tregua para hacer Juegos Olímpicos, Juegos entre ellos, compitiendo entre ellos para festejar precisamente la victoria que se había obtenido en la guerra de Troya. Había treguas para recoger heridos y quemarlos, incinerarlos, porque se sabía ya que los cuerpos heridos lo único que traían eran enfermedades. Las treguas entonces empezaron a ser muy comunes en las guerras e incluso hay una que es verdaderamente absurda, pero que existió, la tregua Day. ¿Qué era la tregua Day? La tregua Day es que las partes en guerra participaban en guerra hasta la tarde del viernes. La tarde del viernes cesaban las hostilidades. El sábado se dedicaban a vestirse, a bañarse, a acicalarse, a prepararse, porque el domingo tempranito se iba a misa. Y dijeran ustedes, bueno, es que cada ejército tenía su propio sacerdote. No, había un ex sacerdote para los dos. Y a mí me da mucha hilaridad el hecho de decir, hay una parte en la misa que dice, tense la paz y te tienes que dar la paz con tu vecino, con la persona que está cerca de ti, pues imagínense nada más que chistoso que los bandos contrarios se tenían que dar la paz y al otro día se tenían que volver a dar en la torre. Esas son situaciones absurdas, pero existieron este tipo de instituciones. Y también poco a poco se fueron dando suspensiones de hostilidades en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, y esto es lo que nosotros encontramos en el derecho internacional humanitario. Entonces, bajo esta condición, el derecho internacional humanitario, según Henkers, tiene tres problemas de ejecución. El primero, la falta de cobertura geográfica. ¿Por qué? Porque no todos han aprobado el derecho internacional humanitario, ni todos han aprobado el derecho. De tal manera que, pues en algunos lugares hay ciertos tratados que sí se han aprobado, pero otros no. En otros lugares está aprobado todo. Y entonces existe un problema porque a final de cuentas, las normas que rigen la guerra o las luchas internas en todos lados son distintas. Obviamente también el segundo punto de este problema de ejecución es que no hay una reglamentación uniforme entre guerras y luchas internas. Hay dos disposiciones distintas para manejar de un lado la guerra, de otro lado las luchas internas. Y tercero, hay una ausencia de marco normativo interno en cuanto a las luchas internas, de tal modo que aunque haya tratados internacionales, si no hay, digamos, leyes internas que implementen los tratados internacionales, de poco sirve el derecho internacional humanitario en luchas internas. El caso de Yugoslavia, pues tenemos un caso
en el cual empezó con una lucha interna y se volvió una guerra, principalmente cuando Yugoslavia de pronto se despedazó, se desapareció y se formaron países de muy distintas categorías y ahorita pues todavía tenemos la presencia de un país llamado Kosovo, que es uno de los últimos que se han independizado de la antigua Yugoslavia. Hoy ya no hay Yugoslavia, hay Macedonia, hay Croacia, hay Serbia, hay Bosnia, hay Kosovo, hay Eslavia. Entonces ya Yugoslavia ya no existe como tal y después se convirtió en una guerra y obviamente pues el problema está en que aquí íbamos a aplicar el derecho interno o íbamos a aplicar el estatuto de guerra. Pues nunca se supo. Las funciones del derecho internacional humanitario son tres. La primera es organizadora, porque precisamente algo que va a regular es que en un medio tan difícil como en la guerra, pues como ustedes saben, en la guerra y en el amor todo se vale, pues aquí el punto es que digamos que en la guerra debería de haber una organización para que no todo valiera. Hay cosas que no se deben de permitir. Segundo, la preventiva, porque muchas veces en la guerra hay cosas que se deben de prevenir, principalmente conflictos o situaciones en donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso de una parte contraria en las hostilidades, si se rinde, pues por obvias razones, si se rinde, no lo puedes tocar. ¿Y cuántos habrá que con el calor de la batalla, el calor de las balas y todo esto, pues imagínense que de pronto alguien se rinde y tú dices, ah, desgraciados, pues ahora se van a dar cuenta y los agujeras, los matas. Obviamente no debería de ser eso. Si alguien se rinde, pues tú lo dejas en paz, ni modo. Por mucho coraje que tengas, lo dejas en paz. Y por otra parte, tenemos el caso de la función protectora, porque el derecho internacional humanitario es parte de lo que nosotros entendemos como derechos humanos y por lo tanto debe de haber una protección a la persona de los individuos. Por eso precisamente estas tres funciones del derecho internacional humanitario son tan fundamentales. Nosotros definimos al derecho internacional humanitario como el cuerpo de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales y no internacionales, y que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, que esto forma el derecho de la Haya, o que protege a las personas y los bienes afectados, que esto se conoce como el derecho de Ginebra. Estas dos situaciones son muy distintas porque una habla de armas, de cuestiones relacionadas con los métodos para hacer la guerra, y otra habla de las personas o de los bienes afectados por la guerra, de la Haya y el de Ginebra. Vamos a ver cómo esto se va a aplicar en algunas cuestiones relacionadas con el derecho de guerra, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué es o qué nos conmina hacer la guerra? Pues la guerra deberíamos de comprenderla que no es ahorita la visión total, no podemos pensar seriamente en que la guerra es la solución para todo. Y más ahorita en estos medios, en estos años, en donde hemos dejado muy en claro que más que nada el derecho a la paz es la obligación jurídica de todos los estados. Entonces, primero tendríamos que analizar qué es la paz y ya después decir qué es lo que debemos entender por la guerra. En primero, la paz no es la ausencia de guerra, empezando por ahí. La realidad es que la paz se debe entender que los pueblos o las personas puedan tener un bienestar que les garantice su estado. Lamentablemente, en el medio internacional y citando a López Obrador, pues la idea es que debería de existir una situación estándar en todo el mundo donde todos nos sintamos contentos de las condiciones en que vivimos porque nuestros gobiernos en verdad hacen lo posible porque todos vivamos bien. Pero en el medio internacional, como lo apuntó el señor López Obrador en su hermoso discurso de que Walt Disney le llamaría la, la Marcha de las Naciones, pues realmente lo que deberíamos de pensar es que los países ricos, al tener capacidad económica, pues pueden ayudar a los países pobres a tratar de cambiar su perspectiva, a tratar de cambiar sus condiciones de vida. Lo hemos discutido, lo vimos en el derecho del mar,
pues esto es casi, casi imposible. Principalmente porque los países ricos no quieren soltar y los países pobres no saben pedir. Entonces, realmente se vuelve un conflicto porque siempre andamos en esa disyuntiva. No sabemos pedir, no saben dar. Ahora, lo que es una realidad es que nunca habrá paz si sigue habiendo rezago y subdesarrollo en la sociedad internacional. De alguna forma, tenemos que aceptar que debe de existir por parte de la sociedad internacional una condición en donde todos se ayuden a todos, pero pues no como lo dijo López Obrador, o sea, realmente andarles pidiendo a los países ricos que den un porcentaje de su Producto Interno Bruto, pues no creo que vaya a ser algo posible. Que las familias más ricas del mundo aporten una cantidad de sus fortunas, pues tampoco. O sea, ¿a quién le van a decir que se quiten unos milloncitos que al cabo sobran para poder ayudar? Pues entonces tendríamos que pensar que también los narcotraficantes deberían de apoyar con ese tipo de cuestiones. Y ustedes pueden decir, ay, pues los narcotraficantes ayudan en los pueblitos. Disculpen, pero con la fortuna que tienen, dar una despensa, pues también es un problema terrible. Ahora, en cuanto que los pueblos entiendan que pueden cambiar la economía, la política, su desarrollo social y salud con aspectos de riqueza, de crear riqueza, pues solamente podremos hablar de paz en ese momento. Pero también hay que comprender un poquito la posición de China y de Rusia ante el discurso de López Obrador. El desarrollo, el bienestar social de cada país depende de sus gobiernos y obviamente pues es una labor que debe ser interna, debe de ser trabajada por los gobiernos de cada país. No es una solución mágica y por más que pidas, pues lo más difícil va a ser que te hagan caso. Entonces, lo mejor sería que tú promovieras tu desarrollo social, tu desarrollo económico, tu desarrollo de salud con tus propios medios. Pero, a final de cuentas, esa es la situación que tendríamos que entender. Por lo tanto, la paz pues, es una de las cuestiones más difíciles de poder encontrar porque, insistiré, mientras haya desarrollo y subdesarrollo, pues no puede haber paz. Y eso será una situación eterna si no enfrentamos esas condiciones. Ahora bien, la división del derecho internacional humanitario. Hay que entender tres situaciones. Tres aspectos. La situacional, porque ya dijimos que en todo el mundo no se manejan los mismos derechos humanitarios. El temporal, porque deben de ser manejados en un tiempo específico. Y el personal, que es aplicable a ciertas condiciones de las personas que vienen en la guerra. Por lo tanto, hay que dividir el derecho internacional humanitario en luchas internas y guerras. Esa es la división del derecho internacional humanitario. En cualquier momento se acaba la sesión, voy a iniciar una nueva, entonces yo creo que se va a cortar en cualquier momento. Pues no, no se quiere cortar.